Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos en una de las configuraciones más fascinantes y volátiles del zodíaco, la tríada compuesta por el Sol en Géminis, la Luna en Piscis y el ascendente en Acuario. Estamos ante una personalidad profundamente dinámica, optimista y empática, cuya esencia vibra con la innovación y el descubrimiento constante. Es una combinación que se siente como vapor, una mente de aire rápida y curiosa que intenta procesar un mundo emocional de agua vasto y sin orillas. Mientras su Sol en Géminis busca incansablemente nuevas ideas y aprendizajes para evitar el aburrimiento, su ascendente en Acuario la proyecta como un faro de vanguardia, con una capacidad única para integrarse en grupos y liderar causas humanitarias. Sin embargo, el gran desafío de esta carta reside en el equilibrio, cómo ser ese líder protector y sociable sin que la sensibilidad extrema de su luna en Piscis termine por diluir su propia individualidad. En este video vamos a descifrar cómo esta persona puede aprovechar su mente rápida y su mundo interior gigante para convertirse en un motor de cambio para su comunidad sin perderse en el océano de la fantasía. La personalidad de alguien con ascendente en Acuario es, literalmente, una ventana abierta a lo nuevo y lo diferente. Hacia el exterior se proyecta como una persona distinta a todo, alguien que no teme romper con lo establecido para buscar innovación e incluso revolución. Es la clásica imagen del rebelde, pero un rebelde con causa. Su mirada siempre está puesta en lo social y lo humanitario. Se muestra como alguien sumamente sociable y comunicativo, con una facilidad asombrosa para integrarse en grupos y ser tomado como un referente, delegado o representante de lo colectivo. Al combinarse con el aire de su Sol, surge una mente destinada al pensamiento grupal, capaz de actuar como un líder protector y un faro hacia el avance tecnológico o los nuevos desarrollos sociales. Sin embargo, aquí aparece su primer gran desafío de fijeza. A diferencia de su Sol y su Luna, que son mutables y cambian constantemente, su ascendente Acuario es un signo fijo. Esta propiedad es fundamental porque ayuda a equilibrar tanta versatilidad y dispersión, dándole un propósito sólido a su personalidad. Pero debe tener cuidado, su capacidad de integración es tan alta que, sumada a la falta de límites de su mundo emocional, puede llevarla a fundirse tanto con el grupo que termine perdiendo la conciencia de su propia individualidad. Si el ascendente es su proyección social, la luna en Piscis es su refugio más íntimo y profundo. Aquí, el mundo interior se convierte en un océano de sentimentalidad absoluta, donde los límites entre el yo y el todo tienden a desvanecerse. Esta configuración otorga una intuición altísima y una capacidad de empatía casi ilimitada, pero también conlleva un riesgo importante, el de perderse en el dolor o las necesidades de los demás. Al situarse en el rango de sus casas más personales, esta luna se orienta a un interior profundo, a lo que valora y a lo que siente como propio. Es una energía extremadamente creativa y útil para el arte, pero que puede sobreexponer a su ascendente Acuario. Existe una tendencia a convertir este mundo emocional en un refugio de fantasía, un océano donde el dolor del mundo exterior no llega, pero que también puede alejarla de la realidad por dura que sea. El gran aprendizaje de esta luna es establecer fronteras saludables. Sin ellas, la persona puede terminar sintiendo que los progresos o las fallas de su entorno son propios, convirtiéndose en una no individualidad que viaja a través de la corriente sin un destino claro. Su desafío evolutivo es abrazar esta sensibilidad gigante sin permitir que se convierta en una vía de escape o en un mecanismo de aislamiento frente al aburrimiento de la vida cotidiana. En el corazón de esta personalidad brilla el Sol de Géminis, el núcleo que le otorga esa chispa característica y un pensamiento extraordinariamente rápido. Su esencia es puramente curiosa, vive para explorar nuevas ideas y su mayor logro es descubrir algo nuevo a cada paso. Sin embargo, esta versatilidad es un arma de doble filo.
Debe tener cuidado de no saltar de un tema a otro sin profundizar, evitando que su brillante agilidad mental se transforme en inconstancia o superficialidad. Al encontrarse este sol orientado hacia su mundo interno, no estamos ante el clásico Géminis que solo busca la comunicación social externa. Es una energía volcada a la búsqueda personal que puede manifestarse a través de la investigación de sus propias raíces familiares o en el perfeccionamiento de sus quehaceres cotidianos. Su identidad se apaga si no tiene la posibilidad de moverse, aprender y comunicar constantemente lo que descubre en ese viaje hacia adentro. El desafío para este sol es integrar su necesidad de cambio con la sensibilidad de su luna. La rapidez mental de Géminis a veces se aburre pronto y le cuesta el compromiso a largo plazo, lo que sumado a la tendencia escapista de Piscis puede llevar a la persona a esconderse en mundos de fantasía para evitar el aburrimiento o la tristeza de la realidad. Su potencial es enorme cuando logra que esa mente brillante trabaje en equipo con su mundo interior gigante. La combinación de Sol en Géminis, Luna en Piscis y Ascendente en Acuario crea una personalidad de una riqueza mental y humana inmensa, donde tu yo solar y tu luna se encuentran inmersos en una atmósfera de constante intercambio y sensibilidad. Existe una dinámica permanente entre tu mundo interno y tu proyección. Mientras tu esencia busca el estímulo de lo nuevo y el aprendizaje constante, tu personalidad proyecta un ideal de vanguardia, buscando siempre una causa colectiva o un sentido humanitario a todo lo que haces. Esta doble dosis de aire entre tu esencia y tu personalidad te convierte en un verdadero motor de innovación. Tienes una capacidad de comunicación y una rapidez mental tan altas que el desafío es aprender a aterrizar tanta idea para que no se disipen como el vapor. Tu gran trabajo de evolución es permitir que el acuario de tu ascendente actúe como un eje sólido y fijo, logrando que esa sensibilidad de tu luna en Piscis no se transforme en una vía de escape hacia la fantasía, sino en una empatía real que pueda ser canalizada a través de proyectos grupales o creativos. Aquí, el eje Acuario-Leo tiene la tarea fundamental: actuar como el gran nexo coordinador. Es la atención necesaria que te otorga la capacidad de observar las necesidades de la comunidad sin olvidarte de tu propio brillo individual. Al integrar la versatilidad de tu sol, desarrollas una capacidad de liderazgo única, permitiéndote navegar entre el pensamiento lógico y la intuición oceánica con la fluidez de quien sabe que su verdadero propósito es ser un faro de conciencia para los demás. Hay un detalle fundamental que equilibra este mapa tan volátil. Al tener el ascendente en Acuario, tu casa 7 cae en Leo. Esto significa que, aunque vivas en un universo de ideales sociales y desapego personal, lo que buscas en tus vínculos más estrechos es calor, reconocimiento y una identidad clara. Leo en tu casa de la pareja actúa como un espejo de fuego. Buscas personas que tengan una seguridad interna que te inspire, que te desafíen a ocupar tu propio centro y que le sumen una cuota de pasión y yo a tu mundo compartido. El otro es quien te enseña a destacar entre la multitud, recordándote que para iluminar a un grupo primero tienes que ser capaz de honrar tu propia luz individual. Es a través del reconocimiento mutuo con los demás donde tu mente geminiana y tu sensibilidad pisciana encuentran, finalmente, el coraje para manifestarse con total plenitud. En definitiva, el camino de evolución para alguien con esta tríada de Géminis, Piscis y Acuario es el de aprender a habitar el presente sin huir hacia los mundos de la imaginación. Tu potencial es enorme, tenés la mente rápida para entender los problemas, la empatía para sentir las necesidades del entorno y la visión de vanguardia para proponer soluciones que nadie más ha visto. Tu sol en Géminis te da las herramientas del aprendizaje, tu luna en Piscis te otorga la profundidad del alma y tu ascendente en Acuario te brinda el propósito social para transformar tu realidad. El gran secreto de tu éxito reside en entender que no necesitas perderte en el grupo para pertenecer, ni esconderte en la fantasía para estar a salvo. Al integrar tu necesidad de ser vista y reconocida, ese regalo que te trae Leo en tu casa 7, logras convertirte en un líder consciente que sabe que su propia luz es la que mejor ilumina el camino de los demás.
Si te sentiste identificado con este análisis o si tenés esta combinación en tu carta natal, déjame tu comentario. Me interesa mucho saber cómo vivís esa tensión entre tu mente y tu sensibilidad. No olvides suscribirte para seguir descifrando los códigos de tu propósito y tus vínculos. Nos vemos en el próximo video para seguir explorando el lenguaje de los astros. Hasta la próxima.